Bien, vamos a terminar nuestra serie que se llamó Vivos. Casi no se notó, ¿verdad?, el nombre de la serie, pero así se llamó. Así es de que vamos a dar un pequeño repaso sobre estos mensajes que compartimos, y yo espero que le hayan puesto en una posición diferente acerca de cómo vivir estos días, y no solamente estos días, sino a otros días del año en los que nos ponemos en situaciones complicadas en el mundo. Y hoy quiero terminar este mensaje de la forma mejor posible. El primer mensaje que tuvimos fue no caigas en la trampa. ¿Recuerdan? ¿De qué hablamos? Bueno, hablamos principalmente de no caer en lo que aparenta estas fiestas de Halloween y Día de Muertos. Hablamos principalmente de el sentimentalismo que llegamos a vivir en esos días, ¿no? Los padres se ven expuestos a este sentimentalismo de decirle a su hijo, te voy a vestir o te voy a disfrazar porque estás llorando. Y los hijos lloran o hacen berrinche, y eso es mero sentimentalismo. Hablamos de que la vida como hijos de Dios debe de ser por fe. Y hablamos de que la fe nos ayuda, nos coloca en la atmósfera o en el lugar correcto acerca de la toma de decisiones en estos días, ¿ok? Después hablamos de este mensaje acerca de en qué crees, se llamó este mensaje. Hablamos principalmente de lo que hay en la mente y en el corazón, ¿se acuerdan? Definimos que lo que hay en nosotros es lo que hacemos, y que lo que tenemos en la mente, lo que tenemos en el corazón, es lo que reflejamos en nuestra vida diaria. Así es de que es imposible pedirle a alguien que no actúe diferente en estos días, cuando en realidad su mente tiene otras cosas. ¿Me explico? Es como hablarle a la pared y decirle, oye, eso es pecado, pero esas personas no te van a entender porque no hay una convicción en ellos acerca de las realidades bíblicas. Ese día hablamos de que para el hombre está escrito que muera, ¿cuántas veces? Una vez, y después de esto, el juicio. Dijimos que ese día tú mueres y ese día sabes a dónde vas, al infierno o al cielo. Y eso es una convicción que debemos de tener. Hablamos claramente de que no hay muertos que regresan. Eso es antibíblico, eso no es una verdad bíblica. ¿Los muertos regresan entonces? No. Si vemos espíritus con caras de nuestros ancestros o de nuestros familiares, ¿qué son? Son demonios, ¿me explico? Si tienes pesadillas, si tienes sueños con ellos, debes de saber que hay espíritus que están tocando tu vida y que debes de reprender esos ataques. ¿Me explico? Y el siguiente mensaje fue mata y come, el último mensaje. Me resultó a mí muy edificante, yo creo que a ti también, acerca de la libertad como hijos de Dios que tenemos que tener y con la que tenemos que vivir. Hablamos de la conciencia. ¿Se acuerdan? ¿Qué es un ídolo? No es nada. ¿Me explico? No es nada. Un cuadro no es nada. Un ídolo no es nada. Es simplemente material, madera, cemento, yeso. No es nada. Pero dijimos que cuando nos relacionamos con eso, ¿qué hacemos? Dos cosas. Participamos de idolatría, porque le damos importancia, y participamos de relación con demonios. ¿Sí? ¿Eso quedó claro? ¿Por qué? Eso no es nada, pero cuando nosotros le damos la importancia, entonces actuamos ahí. Mi tío, uno de mis tíos en Estados Unidos, fue recorriendo un lugar, se encontró en una casa con una mujer que tenía un cuadro, y el cuadro era una diosa.
No recuerdo si era una santa mexicana o algo así. El asunto es que cuando le hablaban a la imagen, voy a decir un nombre X, le decían, Chachita, ábrele los ojos, decían a X persona, ¿no? Por ejemplo, Rubén. Le hablaban a la cosa esa y le decían, Chachita, ábrele los ojos a Rubén. Entonces Rubén estaba así y algo pasaba en el ambiente, en el ambiente espiritual, que las personas literalmente se les abrían los ojos o la boca. Eso es relacionarse con demonios. ¿Me están entendiendo? La imagen no es nada, pero detrás, dice Pablo, detrás de los ídolos hay ¿qué? Demonios. Y cuando nosotros nos relacionamos con ellos, pues obviamente practicamos de cosas demoníacas y finalmente vamos a terminar mal. Ese día también hablamos de los débiles, ¿de qué? Los débiles de conciencia. El que es fuerte de conciencia debe de cuidar ¿de quién? De los débiles de conciencia. Eso es algo importante en la vida como hijos de Dios. Así es de que yo podría rechazar o podría aceptar lo que pusieron en la ofrenda, orar, dar gracias a Dios para que no me haga daño, me lo como y ya, ahí se soluciona todo. Pero si mi hermano que me está viendo, para él le resulta mal, ¿qué debo de hacer? No comerlo. ¿Por qué? Porque él es débil de conciencia y es mi responsabilidad cuidarlo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora vamos a terminar esta serie con este mensaje que se llama así: vivos. ¿Cómo se llama? Vivos. La Biblia dice que hemos muerto al pecado, pero que somos vivos para Cristo. Y quiero comenzar leyendo un pasaje ahí en Gálatas, por favor. Vamos al libro de Gálatas. Es uno de los pasajes más emocionantes para mí por el cuadro, por lo que está sucediendo allí en el libro de los Gálatas, capítulo 2. Lo voy a poner en la pantalla. Quiero pedirte, vamos a terminar esta serie hoy, así es de que si tienes alguna pregunta, ese es el día, ¿ok? Después de esto, el siguiente mes o la siguiente semana, voy a continuar con la serie que estábamos teniendo de sabiduría en acción. Vamos a continuar con esa serie, pero hoy termino esta serie, así es de que si tienes preguntas, este es el día para hacerlo. Hoy tengo un regalo para ustedes al final, algo muy bíblico que a algunos les va a gustar, a otros no. Algunos se van a ver confrontados con su mente, con su conciencia fuerte o conciencia débil. Así es de que me lo voy a guardar hasta el último. Si se me olvida, díganme, se te olvidó decir esto, ya me acuerdo. ¿Mandé? Un pan de muerto, no, quisiera. Fíjense que estaba pensando que hubiera sido bueno que hubiéramos hecho un convivio de pan de muerto con chocolate. Hay que ponerlo, ¿no? ¿Cuándo? El jueves. ¿Gálatas qué? Gálatas 2. Gálatas 2. En el versículo 11. Ese pasaje es uno de los pasajes más interesantes para mí, porque hablan acerca de la libertad con la que debemos vivir, pero el pasaje está, o la situación está, en una pelea, así, literal como se los estoy diciendo, una pelea que tuvo el apóstol Pablo con el apóstol Pedro, que es Cefas. Cefas es Pedro. Dice así: pues bien, cuando Cefas fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. ¡Au! Antes que llegaran algunos de parte de Santiago, él solía comer con los no judíos. ¿Qué hacía Pedro? Comía con los no judíos. ¿Y qué creen que comía Pedro? Bueno, Pedro, como nació judío, como creció judío, él no comía carne de puerco. Pero cuando comenzó a relacionarse con los no cristianos, con los judíos, André, ¿me deje mi agua? No,
Aquí está, perdona. Cuando Pedro comenzó a relacionarse más con los no judíos, ¿qué creen que hacía Pedro? Pues como se relacionaba con ellos, comía de todo. A él le daban carnitas y se las comía. Pero cuando Pedro veía llegar a los judíos, ¿qué creen que hacía? Exacto. Es como cuando vas en la calle y escuchas una voz a lo lejos que dice, ¡ahí viene el pastor! ¡Ahí viene el pastor! ¡Cuídate! ¡Cuidado! No ha pasado, o ha pasado. Antes que llegaran algunos de parte de Santiago, él solía comer con los no judíos. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los no judíos por temor a los partidarios de la circuncisión. ¿Eso es qué? Eso es hipocresía. Es como en la iglesia. Algunos nos comportamos aquí en la iglesia diferente de como nos comportamos afuera. Entonces andas en la calle, te encuentras a tal persona y te la encuentras haciendo X cosa que él dice que no hace en la iglesia, pero que sí las hace afuera. Por eso una de las cosas principales de las que hablo en la iglesia es acerca de la sinceridad, porque a Dios le encanta la sinceridad. A ustedes les he dicho, miren, si tienen un problema con un pecado, no sean hipócritas con Dios, diciéndole a Dios que lo van a dejar, que lo van a abandonar, cuando en realidad a veces hay gusto por ciertas cosas que practicamos, ¿me entienden? La verdad es que ustedes díganme, por ejemplo, el asunto del sexo. ¿A poco vamos a decir que el sexo es feo? ¿Verdad que el sexo se disfruta? El problema es que no nos atrevemos a decir que el sexo se disfruta. Una de las mentiras del diablo es que él nos parece que nos pinta el pecado de malo, cuando la realidad es que el pecado es rico. Esa es la verdad. ¿Me entienden? Mi suegro constantemente decía eso. Ya se sentaba y me decía, mira, el leoncito me decía, el leoncito, mira, si te dicen que pecar es feo, no lo es. Pecar es rico, me decía. Cuando te anden diciendo que es feo, no lo es. Es la verdad. El asunto es que nosotros tendemos a tratar de aparentar algo que no somos. Y deberíamos de cambiar esto totalmente, porque cuando lo hacemos es como si escucháramos la voz del diablo. Siempre he dicho a los hombres que si tienen algún problema con su sexualidad, deberían de contarlo. Porque una de las mentiras del diablo es que pecados como ese deberían de estar en lo oculto. Eso no es cierto. ¿Quién lo dijo? ¿No dice la Biblia, confiésense sus pecados unos a otros? Y dime tú, ¿no sería más fácil, no sería más llevadera tu vida si puedes compartirle a otros tus pecados? ¿No te gustaría decirlo? ¿No te gustaría escuchar una voz que te diga, hey, te entiendo? Yo paso por lo mismo. Wow, ¿y entonces cómo pasa? ¿Sí me explico? Porque entonces podemos ayudarnos. Por eso dice la Biblia que nos confesemos unos a otros los pecados. Entonces aquí tenemos al buen Pedro comportándose de una forma con los no judíos y comportándose de otra forma con los judíos. Y Pablo lo ve y le dice, Nel, Pedro, estás pero sin mal. Eso no se hace. De hecho, vean cómo dice el versículo 11, que enfrentó su comportamiento condenable. El versículo 13 dice, entonces los demás judíos se le unieron en su hipocresía. Porque ¿qué pasa cuando yo soy hipócrita? ¿Qué van a hacer otros? Pues se me van a unir. De eso hablamos la semana pasada, del testimonio. ¿Por qué es importante el testimonio? Porque si yo veo a alguien que lo hace, ¿qué voy a hacer yo? Pues lo voy a hacer. La debilidad
de conciencia. Es bien fácil. Si el hermano lo hizo, pues entonces yo también. Pero no hay una evaluación del pensamiento, no hay una evaluación del principio. Por eso es un gran problema esto, y esto es algo normal, que si nosotros actuamos de forma hipócrita, de esta forma falsa, obviamente otros nos van a imitar. Si andamos por la calle, si nuestros hijos, si los hijos de alguien de la iglesia ven a otro hijo de alguien de la iglesia, lo ven pintado y lo ven maquillado y lo ven vestido, ¿qué va a decir el pequeñito? Exacto. Mira, el pastor dice que no, pero mira, ahí ya se vistió, entonces yo también debería de vestirme. ¿Me explico? Esto va a saltar así, por la debilidad de conciencia. Entonces los demás judíos se le unieron en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esta conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la verdad del Evangelio, le dije a Cefas delante de todos: si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los no judíos a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Las obras no justifican. ¿Quedamos claros? Las obras no justifican. ¿Las obras salvan? No. ¿Las obras hacen que pasen cosas mejores en nuestra vida? No. ¿Tus obras cambian el amor de Dios por ti? No, ese es un gran problema. Pensamos que Dios me ama menos porque no fui el domingo a la iglesia. Pensamos que Dios me ama menos porque se me salen unas cuantas groserías. Y no estoy diciendo que las podamos seguir diciendo. Lo que digo es que pensamos que mis obras van a cambiar el amor de Dios por mí. Y eso jamás va a cambiar. Pero también eso no te va a justificar. Tus obras no te van a salvar. Pastor, entonces, ¿por qué debo tener obras? Porque las obras son el fruto, son la evidencia. ¿Cómo sé que alguien es cristiano? Por sus obras, no porque él diga que es cristiano, no por su perfección, por las obras que tiene. ¿Me están entendiendo, iglesia? Espero que comprendamos esto, porque esto es vital en la vida de todo cristiano. Nos va a liberar, nos va a quitar la carga, esa carga pesada que muchos tenemos. Recuerdo que en la iglesia donde crecí, y con esto no estoy diciendo que esta iglesia sea mala, la iglesia donde crecí, amo esta iglesia y constantemente oro por ella. Pero cuando éramos niños, las mujeres todas tenían que llevar velo, todas. Esas son obras. Y si una niña no llevaba velo, salía una hermana mayor que venía armada con 5 velos. ¡Fu! Y se lo ponía a la hermanita que no traía velo. Y alguien que no traía velo hablaba y decían: la hermanita trae 5 velos con ella, güey, le voy a pedir uno de esos velos. Y le pedía un velo. Los hombres teníamos que ir cubiertos. El que predicaba no podía subirse a predicar sin una camisa de manga larga. Yo soy muy intencional con mi forma de vestir. Porque tal vez a cierta iglesia le gustaría verme de traje y corbata, porque soy el pastor. ¿A cuántos les gustaría verme de traje y corbata? ¿A cuántos de ustedes han pensado, el pastor debería de ponerse corbata y traje? ¿Por qué? ¿Qué cambia? ¿Eso qué cambiaría en mi vida? ¿Qué cambiaría las cosas? ¿Me entiende, iglesia? Ahora no se trata de venir todos
desplanchados o arrugados. Por eso a los servidores les he pedido que miren, hay iglesias donde los uniforman. Tienen que ir de traje, de gris, de negro, y tienen que ser así, o sí, o sí. Y aquí no hacemos eso. ¿Que lo podríamos hacer? Sí, pero no lo hemos hecho. ¿Eso cambia las cosas? ¿Me hace más salvo? ¿Me hace menos salvo? ¿Cambia el amor de Dios por mí? No. Pero no podemos venir todos arrugados. La recomendación es: venga con lo mejor que tiene. Porque lo que traigo es lo mejor que tengo. La ropa que uso los domingos no la uso otro día. Porque es la ropa que es lo mejor que tengo y lo uso solamente los domingos. ¿Me entiende, iglesia? Una pastora donde nos congregamos la primera vez después de casados confrontó una vez a las mujeres de la iglesia. Porque de repente había cierta familia o cierta hija adolescente o cierta hermana de la iglesia que venía o muy escotada o con la falda corta, muy corta. Y entonces ella levantó la voz un día y dijo las siguientes palabras que a mí se me hacen las más sabias que he escuchado respecto de nuestra forma de vestir. Ella dijo: hermanas, si ustedes creen que yo, como su pastora, voy a ir con ustedes a decirles cómo vestirse, se equivocan. Jamás lo voy a hacer. Y después dijo estas palabras enormes. Dijo: lo que ustedes deben de hacer es ir con el Señor, con el Espíritu Santo, y orar. Y el Espíritu Santo les dará convencimiento de si su forma de vestir es la correcta. ¿Qué te deja la pastora? No, pues tengo que ir al Señor y tengo que orar. ¿Quién me va a ordenar sobre esto? Nadie más que el Señor. Y eso es lo que todo deberíamos hacer. Entonces tenemos aquí a nuestro buen Pedro siendo o practicando la hipocresía. Y yo deseo con este mensaje quitarnos esta carga, iglesia. No tienes que fingir. Tampoco tienes que venir a la iglesia pensando o tratando de ser perfecto. Hace unos días le dije a algunos jóvenes, les dije que cometer pecado es razón para venir a la iglesia. Ser imperfecto es razón para venir a la iglesia. Equivocarme es razón para venir a la iglesia. ¿Qué dijo Jesús? ¿Que vino a los que estaban sanos o a los enfermos? A los enfermos. A Jesús le interesamos los imperfectos, los pecadores, los que aparentemente no valen la pena. A esos son a los que busca Jesús. A esos busca hacer crecer, hacer cambiar, hacer edificarse. Así es de que el Señor vino a los imperfectos, no a los perfectos. Ahora vamos al libro de Colosenses, por favor. El libro de Gálatas y el libro de Colosenses están muy relacionados. Son libros de la cárcel, es decir, son libros que Pablo escribió en la cárcel. Y el libro de Colosenses tiene un enorme contenido acerca de nuestra libertad, y yo te quiero recomendar que lo leas después de este mensaje. Así es de que nuestro mensaje se llama Vivos. Hay un momento en la iglesia donde nos sentimos más apagados que otra cosa. Dime si o no en algún momento te has sentido oprimido por la iglesia. Porque todos te dicen: no deberías de hacer eso, no deberías de hacer eso, no deberías de hacer eso. ¿Cuántos de ustedes antes de llegar a la iglesia se enfrentaron con el dilema de: me van a decir que deje de tomar, me van a decir que deje de decir groserías, me van a decir que no vaya a las fiestas, me van a decir que no fume, que no tome, que no baile? Y eso a las personas les hace sentir como encerrados. Deseo que hagas una introspección en este momento y tú me digas
si la iglesia o si el cristianismo te ha hecho sentir como que te quita, no como que te da. ¿Te has sentido así? Porque si funciona así, hay algo que no estamos haciendo bien. Y con esto no estoy diciendo que no te sientas incómodo con tu pecado. Lo que estoy diciendo es que la iglesia debería ser el lugar donde mejor nos sintamos recibidos, donde deberíamos de sentirnos en casa. ¿Me entiendes? Cuando voy por la calle o por el mercado y escucho: ahí viene el pastor, ahí viene el pastor. Eso no debería de escucharlo, porque eso significa que el pastor representa para ti algo que no deberías de hacer, o que te va a sorprender en algo, o que el día 1 y 2 de noviembre el pastor va a andar en el mercado cazando a ver si alguien se disfrazó o anda pidiendo dulces. La vida en Cristo debería de ser una vida libre. La vida en Cristo te confronta con tu pecado, eso es cierto. Pero dejar el pecado debería de ser algo que hacemos con amor, por amor. Es como la relación de una pareja que se acaba de conocer. Les he contado esto muchas veces, pero es la mejor forma de explicarlo. Yo crecí en casa de mis padres, y cuando mi mamá nos cocinaba pollo, siempre era muslo, pechuga o pierna. Siempre. Yo no podía comer otra pieza que esa. Pero además yo le quitaba la piel al pollo. Yo no soportaba en mi boca la textura de la piel. No me gustaba, es más, me daba asco. Cuando conocí a Miriam y los primeros días que me invitó a comer a su casa, resulta que ellos no comían ni pechuga, ni muslo, ni pierna. Yo dije: entonces, ¿qué comen del pollo? ¿Qué creen que comen en su casa? Puras alitas. Exacto. 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 ¿Cuántos de aquí comen todo eso? Y entonces yo, cuando llegué a su casa y me invitó a comer y puso puras alas en mi plato, yo entré en conflicto. Yo dije: ¿qué voy a hacer? Y por amor me lo comí. ¿Y saben ahora qué es lo que más como? Puras alitas. Si me preguntas qué pierna me vas a dar cuando me invites a comer, si es que un día me invitas, dame alita. Me gustan las alitas. ¿Me estás entendiendo? Así funciona. Mira, podría sonarte absurda la historia que te cuento, pero así funciona el amor con Dios. Hay cosas que nosotros tenemos clavadas en la vida, que son pecado, pero que cuando nos relacionamos con Dios, hacemos todo lo que Él quiere y lo que a Él le gusta, pero no por obligación, sino por amor. ¿Me estás entendiendo? Eso, fíjate lo que te estoy diciendo, porque esto significa que si tu hijo, tu pequeña, se quiere vestir estos días, no le has enseñado a relacionarse con Dios. Él no entiende su relación con Dios y ya debería de entenderlo. Si tú piensas en poner una ofrenda, no estás cavilando perfectamente tu relación con Dios, no te estás metiendo con Él, no lo conoces, de manera que haces lo que mejor te parezca sin considerar a Dios y lo que a Él le gusta. No estás relacionándote con Él. ¿Me estás entendiendo? Por eso muchos abandonan su relación con Dios, como muchos terminan una relación por cosas que no les gustaron en esa relación. Ay, es que ella dice que cuando me case
que cuando me case yo la tengo que mantener porque así dice la Biblia. Eso no me gustó, entonces la dejé. El principio es bíblico y deberíamos de abrazarlo. ¿Me están entendiendo, iglesia? Por eso tenemos que leer este pasaje de Colosenses en el capítulo 2, en el versículo 6, por favor. Colosenses capítulo 2, versículo 6. El título a partir de este pasaje es La libertad en Cristo. Así es que vamos a leer detenidamente este pasaje. Dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Voy a volver a leer ese pasaje. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Te voy a pedir que leas conmigo otra vez el versículo 9, la de 3, juntos, por favor. 1, 2, 3. Porque toda la plenitud de la divinidad habita en la forma corporal en Cristo. ¿Porque toda qué? ¿Toda la qué? Al principio, toda la plenitud. La palabra plenitud significa lleno, completo. Cuando tú eres satisfecho o lleno, pleno por Cristo, tú puedes tener absoluta libertad. Libertad de elegir y libertad aún de desechar lo malo que hay en ti. Este es el fundamento de la vida cristiana respecto de nuestra cultura alrededor. Te voy a preguntar, te voy a poner esta ilustración. Te voy a poner esta ilustración que nos puede hacer entender perfectamente esto. La Biblia marca el principio de vivir en familia. ¿Me dices amén? ¿Por qué ahora las familias no viven en familia? ¿Por qué? Unos podrían pensar que la razón principal son los dilemas del matrimonio. Uno podría pensar que el problema principal son las peleas dentro del matrimonio. No es así. El problema principal de por qué no estamos avanzando en los principios bíblicos es que nuestra vida no ha sido llena por Cristo. Cuando mi vida es llena por Cristo, entonces puedo caminar en los principios de Cristo. Pero si mi vida no está satisfecha por los principios de Cristo, entonces no puedo avanzar. Por eso dice este versículo, porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido ¿qué? Esa plenitud. Tengo que preguntarte, iglesia, ¿has recibido la plenitud de Cristo? ¿Cristo ya te ha llenado por completo? Me encanta una canción que canta una youtuber que se hizo famosa en YouTube. O sea, ella ahora es muy influyente, pero creció y se hizo famosa en YouTube. Ella es Majo y canta una canción, un cover de una canción de Estados Unidos que se llama Me Satisfaces. Y la canción es muy bonita. Me satisfaces, Dios. Me satisfaces, Dios. Es muy bonita la canción.
Y a mí me encanta esa canción porque la canción habla de la satisfacción que una persona debería de tener de Cristo. El problema de la vida cristiana, el problema de que no podemos avanzar sobre los principios bíblicos está sobre que no hemos sido satisfechos por Cristo. Ese es todo el problema, ese es el mayor de los problemas. Mira, la carta de Gálatas y la carta de Colosenses se parece mucho, porque tanto los Gálatas como los Colosenses tienen el mismo problema de que hay unos judíos que les quieren hacer que se circunciden, porque entonces si no se circuncidan no van a ser salvos. Les están diciendo, hey, tienes que cumplir esto y esto y esto, porque si no lo cumples, entonces no puedes ser salvo. Y lo que hace Pablo es decirles, no es cierto, no es cierto. Es como si lo que les dije la semana pasada, si tú vienes y me dices, pastor, si dejo de venir un domingo a la iglesia, ¿me voy a perder? ¿Me voy a ir al infierno si me muero esa semana? Me gustaría decirte que sí, para que vengas todos los días. Me encanta, te lo prometo, me encantaría decírtelo. Pero la verdad es que no. No vas a perder tu salvación por no venir un domingo a la iglesia. Pastor, si no diezmo, ¿Dios me va a dejar de bendecir? Me encantaría decirte que sí, pero no. Dios te ama tanto que te va a seguir bendiciendo. Te podría bendecir más si diezmas, si ofrendas. Pero la verdad es que si no diezmas, Dios te sigue amando. ¿Me entiendes? Por eso Pablo nos quiere hacer entender esto. El problema no son las cosas, el problema no son las acciones, el problema no son los rituales, no es nada de eso. Mira, esta iglesia es muy libre. Si tú vas a una iglesia tradicional, tú te vas a encontrar muchas cosas. Para empezar, hacemos reuniones en un lugar que rentamos. Pero antes las iglesias tenían su propio lugar, sus bancotas, su altar, un lugar donde podías hincarte y orar, unos barandales que cubren el altar, y le decían, y le llaman todavía el altar. ¿Es un altar? No lo es. ¿Estoy parado en un altar en este momento? No. ¿Pero estamos haciendo iglesia? Sí. ¿Somos iglesia? Sí. ¿Me estás entendiendo, iglesia? El problema es tal vez la libertad que tenemos. Porque nuestra libertad debería de estar basada en mi satisfacción de Cristo. Si Cristo ya hizo satisfecha mi alma. El versículo 9 dice, porque toda la plenitud de la divinidad que habita en forma corporal en Cristo, y en Él que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados no por mano humana, sino por la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó, ¿quién? Cristo. ¿Saben cuál es el problema? Lo siguiente que vamos a ver es mi concepto de pecado. ¿Qué es pecado, iglesia? ¿Qué es pecado, André? ¿Qué es pecado? Así de simple. ¿Qué dice Jesús de la ley? ¿Qué dice Pablo de la ley? Que la ley nos revela ¿qué? Lo que es pecado y lo que no. El problema es que tenemos mal conceptuados nuestros pecados. Mike, ¿es pecado bailar? ¿Quién cree que es pecado bailar? Yo crecí en la iglesia donde a todos los niños se les decía, es pecado bailar. ¿Eso significa que voy a bailar? Bueno, ¿qué te dice tu conciencia?
¿Me estás entendiendo, iglesia? Porque pareciera que estoy diciendo una herejía, porque crecimos con estos conceptos en nuestra mente. Un día le pregunté a mi maestra, ¿por qué es pecado bailar? Porque la Biblia lo dice. ¿Dónde? No me acuerdo, pero ahí está. No. ¿Cuál es el problema de bailar? El problema es que... ¿Cómo? El tipo de música y el tipo de movimiento. Hay algo que se da en el baile y esto es la sensualidad. ¿Me entienden? Y la sensualidad no es otra cosa que tentación. ¿Me están entendiendo, iglesia? ¿Es pecado bailar? No. ¿Mandé? Sí. ¿Me están entendiendo, iglesia? Tenemos que tener libertad y yo deseo con este mensaje que tú seas libre. Pero que también te eches un clavado en la Biblia y disciernas qué es pecado y qué no es pecado. Por eso mi sorpresa al final te va a sorprender. Si no se las digo, ya, me avisan. Dice después, ustedes la recibieron al ser sepultados en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Es decir, porque había pecados que estábamos cometiendo porque la ley lo dice, porque la ley lo revela. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó los poderes y a las autoridades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen, beben o con respecto a las a los días de fiesta religiosa, de luna nueva o de sábado. Que nadie los juzgue. ¿Que nadie qué? Que nadie los juzgue. Vamos a poner en equilibrio esta frase. Que nadie los juzgue. Ya hablamos de la conciencia fuerte y de la conciencia débil la semana pasada. Y dijimos que delante de quién soy responsable. Y hablando de la iglesia local, dijimos que yo soy responsable ¿de quién? De mi iglesia local. ¿Me explico? Yo soy responsable de lo que hago con ustedes. Yo tengo que cuidar mi testimonio con ustedes. Sean ustedes de conciencia fuerte o de conciencia débil. Yo no voy a hacer algo que a ustedes les afecte en su vida cristiana. Tengo que cuidar mi testimonio. ¿Me explico? Pero cuando alguien externo quiere venir a juzgar nuestra forma de hacer iglesia, ¿quién puede juzgar? ¿Ellos nos pueden juzgar? No. ¿Quién puede juzgar o cómo debemos de juzgar dentro de esta iglesia local? Solamente entre nosotros. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué? Porque tenemos una línea de enseñanza y tenemos principios que yo les estoy enseñando. De lo que yo les enseño, yo soy responsable delante de Dios y delante de mi pastor. Si mi pastor a mí me corrige sobre lo que debo o no enseñar, yo le voy a hacer caso a él, porque es mi pastor. Él sí puede venir y meter mano aquí. ¿Sí me explico? Porque es mi pastor. Y yo a ustedes les enseño lo que mi pastor a mí me enseña. ¿Me están entendiendo? Pero si los de Pare de Sufrir de aquí al lado quieren venir a decirnos cómo hacer las cosas, ¿pueden venir? No, que nadie juzgue lo que ustedes hacen como cristianos. Que nadie. Mira, a veces las personas de afuera
nos juzgan a nosotros. Una vez, una persona tuvo un problema. Y cuando tuvo ese problema, no me pidió ayuda. Escucha lo que te estoy contando. No me pidió ayuda. Pero después de que no me pidió ayuda y yo no le ayudé, porque me enteré de lo que pasó, habló y dijo, es que el Neri no me ayudó, dice que es cristiano, dice que es pastor, me vio sufrir y no me ayudó. Y a esa persona yo la invité muchas veces a la iglesia, incluso la discipulé. Hay personas que creen que tienen el derecho a juzgar nuestro cristianismo solo porque soy cristiano. Cuando una persona que no es cristiana me habla y critica mi cristianismo, lo primero que yo le hablo es sobre su ignorancia acerca del cristianismo. ¿Por qué diezmas? ¿Por qué le das tu dinero al pastor? Lo primero que le digo es, ¿entiendes el diezmo? ¿Has leído la Biblia y has leído los principios sobre el diezmo? ¿Tienes argumentos bíblicos o no bíblicos acerca del diezmo? No, pero es que los pastores... Si no sabes, no juzgues. ¿Por qué te comes el pan de muertos si tú dices que eres cristiano? Déjalo para nosotros que somos unos idólatras. ¿Sabes por qué no me lo debería de comer? Pues porque eres cristiano, ¿no? Si no sabes, no juzgues mi cristianismo. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Debes de proteger tu libertad. Porque la gente que no es cristiana ni sabe, pero bien que te critica. Entre nosotros nos conocemos. ¿Me entiendes? Algo que a mí me da gusto y algo que no se llega a ver en muchas iglesias es que haya muchas personas que tienen tatuajes. Y no voy a decirte que me lo hice para tener más congregantes, no lo hice por eso. Pero aquí hay muchas personas tatuadas. Otras iglesias dirían lo mismo que yo mismo un día dije de una iglesia que vi. Mira esa iglesia, todos están tatuados. Yo lo dije. Y alguien va a levantar la voz para decir, mira la iglesia del pastor Neri, ese de la guitarra, hasta tatuada tiene la cara. ¿Puede juzgar? No, porque él no conoce a André, no conoce su historia, no conoce lo que sucede dentro de la iglesia. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Defiende tu cristianismo, defiende tu fe. Vive libre. Que nadie juzgue. Si alguien va a juzgar, si alguien puede hacer un juicio, y debemos de hacer un juicio como la Biblia lo manda, debemos de, ¿cómo dice Jesús que juzguemos? Con toda justicia. ¿Qué dice Pablo? Examínalo todo, desecha lo malo y quédate con lo bueno. Así debemos de hacer juicio. ¿Me entiendes? Entonces nosotros debemos caminar por esta línea de nuestro cristianismo. Sé libre, iglesia. Sé libre. Muchos van a criticar tu vida cristiana, pero la gente no conoce. Y de una vez te lo digo, te vas a encontrar a otros cristianos que te van a decir un montonal de cosas. En esta iglesia pueden tomar Santa Cena todo el que cree en Jesús. Pero en otras iglesias no puedes tomar Santa Cena si no estás bautizado.
te vas a encontrar con una persona que critique eso de tu cristianismo. ¿Y qué tienes que hacer? Lo mismo. A ver, mi chavo, a ver si muy cristiano. Dime dónde dice la Biblia que tienes que estar bautizado para tomar Santa Cena. Y si me lo dices, lo hago. Por tu débil conciencia. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Debemos de vivir nuestro cristianismo con fuerza, con libertad. Sigue después el apóstol Pablo: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen, beben, con respecto a días de fiesta religiosa, la luna nueva o de sábado. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. ¿La realidad se halla en quién? En Cristo. Vamos a saltar al capítulo 3, por favor, de Colosenses. Y vamos a leer a partir del versículo 5. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Pastor, hay cosas que sé que son o no son pecado, pero ¿me podrías decir qué cosas sí son pecado y que yo debería de dejar de hacer? Estas son las cosas. Iglesia, presta atención. Si no hay algo aquí que no esté calificado como pecado y tengas duda de si es pecado o no, pregúntame y yo te digo si eso es pecado o no. Pero lo que está aquí, esto sí es lo que deberíamos de abandonar. Si tú abandonas estos pecados, tú te podrías enmarcar completamente como alguien que tiene una fe cristiana y que es libre. ¿Me explico? Lean conmigo. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. La inmoralidad sexual, esto es pecado, iglesia. Pornografía, adulterio, fornicación, todo eso es inmoralidad sexual. No me preguntes si está mal comprar una revista con mujeres desnudas o hombres desnudos. Es pecado, eso es inmoralidad sexual. ¿Me entiendes? No me preguntes, eso es inmoralidad sexual. ¿Me entiendes? Eso es pecado. Impureza. ¿Impureza de qué tipo? Impureza en mi mente, pensamientos incorrectos, pensamientos malos. Eso es impureza. Eso debes de quitarlo de tu mente. Tu mente no puede estar llena de pensamientos incorrectos. Bajas pasiones. Bajas pasiones. No me preguntes si está mal tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Está mal, es pecado. Procurar llegar al matrimonio virgen es lo ideal. Eso es el cristianismo, eso es lo que enseñamos. Esa es la verdad. Hay otras cosas que consideramos que consideramos pecado, pero que en realidad no lo son. Pero las bajas pasiones son los malos deseos, la avaricia, la cual es idolatría. Es que yo amo el dinero, amo los placeres, pastor. Quiero tener todo el tiempo. Estás pecando. En tu vida hay avaricia y eso es idolatría. Le estás dando el lugar de Dios en tu corazón, se lo estás dando a alguien más. Es que dejé de venir a la iglesia porque mi novio, mi novia no me deja. Estás haciendo idolatría, eso es pecado y lo deberías de abandonar. ¿Me entiendes? Eso es idolatría. Darle importancia a algo que no es Dios, eso es idolatría. Es que pastor, mi novio me está pidiendo, mi novia me está pidiendo que haga esto y yo sé que está mal. Eso es idolatría. No deberías de hacerlo. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Presta atención a este versículo 6 y léelo conmigo en la de 3. 1, 2, 3. Por estas cosas viene el castigo de Dios. ¿Recuerdas lo que les expliqué hace unas semanas?
sobre el pecado sexual. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice Pablo? Cualquier otro pecado queda fuera, pero el pecado sexual queda ¿dónde? Dentro del cuerpo. Y mi cuerpo puede experimentar el resultado de mi pecado. Las enfermedades venéreas no son de a gratis. Son el castigo de Dios por mal usar nuestro cuerpo sexualmente. ¿Me estás entendiendo? ¿Tú crees que el SIDA llegó de a gratis? Me van a tachar de a loco o de que no amo a las personas que aman a personas del mismo sexo. Pero la verdad es que el SIDA llegó a castigar el pecado de la homosexualidad. Muchas mujeres, muchos hombres, esposos de personas que practicaban la homosexualidad fuera del matrimonio o dentro del matrimonio, terminaron con SIDA, con una enfermedad que no se merecían, por culpa de alguien que pecó así. El pecado sexual trae el castigo de Dios. ¿Me está entendiendo, iglesia? Esto es pecado. Esto no deberíamos de hacerlo. No deberíamos de caminar bajo esta línea. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Y Pablo nos dice, ¿qué es eso? Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, lo cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto. Esto que vamos a leer también es pecado, iglesia. Deberías de abandonarlo. Enojo. El enojo continuo es rencor. Abandona el enojo. Abandona la ira. ¿Eres presa de la ira? Que te la cantan y luego te lanzas. Eso es pecado. Debes de caminar en el camino de abandonarlo. La malicia. La malicia es pecado. ¿Qué es la malicia? ¿Qué es la malicia? Pensamientos que te incitan a pecar. Te voy a dar un ejemplo de malicia. Te encuentras un celular en un lugar X y lo primero que dices es, ya, chafió, se le olvidó, es mío, ya. Eso es un pensamiento malicioso. Porque el primer pensamiento que debió de haber estado en ti, debió de haber sido, lo voy a regresar. Y si no, lo voy a dejar en un lugar donde alguien más lo pueda entregar. Alguien va a preguntar. Pero la malicia es, ya, chafió. ¿Se le olvidó? Se le olvidó. Era de Dios, a veces decimos. No, no es de Dios. Hay pensamientos maliciosos que terminan en adulterio, que terminan en fornicación. Ya está dejando a su novia. No, pues ahí voy. Malicioso. Eso es malicia. Te quedas viendo y estás cazando la situación. Eso es malicia. Calumnia. ¿Qué es la calumnia? Cuando hablas mal de alguien. Cuando lo posicionas mal. Cuando ni lo conoces. Y ya estás hablando mal de esa persona. Ni la conoces y estás hablando mal de ella. Eso es calumnia. Y eso es la calumnia. Y el lenguaje obsceno. No me preguntes si decir groserías está mal. El lenguaje obsceno no debería de formar parte de nuestro vocabulario. Jamás. Eso es pecado y eso es lo que deberíamos de abandonar. Dejen de mentirse unos a otros. La mentira es pecado. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto en la nueva naturaleza,
que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. ¿Qué es lo que cambia las cosas? El conocimiento. Relacionarte con Dios, conocer la Biblia. Deja de preocuparte por cosas que no están aquí, en esta lista. Lo que está en esta lista es pecado y deberíamos de abandonarlo. Si en esta lista que acabamos de leer te encuentras o te estás dando cuenta de que estás en esa lista, concéntrate en eso. Eso sí es pecado. Eso sí está mal. Y no lo hagas porque el pastor lo dice. No lo hagas porque lo escuchaste un domingo. Eso solamente te trajo la luz de lo que hay en la Biblia. Hazlo porque amas a Dios. Cómete las alitas por amor. Porque amas a Dios. Aprendí a amar a Miriam y a su familia. Porque ¿sabes qué decían? ¿Qué decían en mi pueblo? Decían que si comías alitas era de pobres. Pues, hoy gasto todo mi dinero en alitas. ¿Es de pobres? ¡No! ¡Qué pensamientos tan absurdos! Pero respecto de la vida cristiana, algunos así tenemos la mente. ¿Somos aburridos los cristianos? No. ¿Por qué deberíamos de serlo? ¿Porque no me he visto, soy aburrido? ¿Porque no me maquillo, soy aburrido? De ninguna manera. Debería de caminar más libre en mi cristianismo. Así es de que si ustedes están buscando caminar más libremente, solo ocúpense de estos pecados. Y si hay un pecado que tú crees que es pecado, pero no sabes si es pecado, este es el momento. ¿Hay alguno? ¿Iglesia? ¿Hay alguno sobre el que tengas duda? ¿No? Por ejemplo, la omisión. La omisión es pecado. Hay pecado de omisión. ¿Qué es pecar de omisión? Es cuando hay algo que yo sé que debí de haber hecho, pero no lo hice. Desconocer algo no es pecado. ¿Me explico? O sea, no es pecado porque no lo conozco, no sé. Pero si hay algo que yo sé que debí de haber hecho, pero no lo hice, es pecado, es un pecado de omisión. ¿Me entienden? Debí de haber hablado, debí de haberlo dicho, debí de haber dicho la verdad, no la dije. ¿Me explico? Dibujamos la omisión como mentira, pero hay mentira y hay omisión. ¿Algún otro? Algunos, este es mi regalo. Algunos han escuchado que los cristianos no debemos de comer sangre. ¿A cuánto les gusta la moronga? Pueden comerla. ¿Por qué? Vamos a Hechos 15, por favor. Vamos a Hechos 15. Hechos 15, lo voy a poner. Ya lo leímos la semana pasada, si no me equivoco.
y hablamos acerca de lo que está permitido o no, y leímos brevemente este pasaje, no lo profundizamos. Dice el versículo 19, Hechos 15, 19, por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los no judíos que se convierten a Dios. Más bien, escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, que es lo que acabamos de leer en Colosenses, de la carne de animales estrangulados y de sangre. ¿Ok? Esto pareciera decirnos que no debemos de comer sangre, porque el argumento sobre la sangre es que en la sangre se encuentra ¿qué? La vida. Yo te pregunto, ¿la vida se encuentra en la sangre? ¿Por qué son vivos los animales y por qué son vivos las personas? Por el aliento de Dios, por el Espíritu. ¿Qué es lo que nos da, qué es lo que le da vida al cuerpo? El Espíritu. ¿Me está entendiendo? Lo que se está planteando o el contexto del que se está hablando en este pasaje es acerca del sacrificio, refiriéndose a la sangre del sacrificio que da vida. ¿Qué es lo que nos dio vida a nosotros? ¿Qué es lo que nos resucita? ¿Qué es lo que obra en nosotros? La sangre de Cristo. Y en el sacrificio judío, o en la ley judía, ¿qué es lo que se hacía con la sangre del macho cabrío para pedir perdón por los pecados? Se derramaba ¿en dónde? En el arca del pacto. Lo que está diciendo el pasaje es que no debemos de participar de este emblema, hablando de la sangre, como el ritual. Pero la sangre es algo. ¿Realmente la vida se encuentra en la sangre? No. Nosotros somos vivos porque tenemos espíritu. Eso significa que la sangre no es nada. Puedes comer sangre, si te gusta. A mí no me gusta. ¿Quedó entendido o profundizo un poquito más? ¿Quedó entendido? Había un ritual en el que se derramaba la sangre del macho cabrío. Y el macho cabrío representa a Jesús, quien pagaba por nuestros pecados. Y este es el contexto del que está hablando. Por eso les está diciendo que debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. Porque esto no entra correctamente en el cuadro del ritual del perdón de pecados. Y cuando Pablo dice que puedes comer y beber, pues lo está diciendo en el sentido de que no estás en el contexto del sacrificio. Y cuando comes moronga, no estás en el contexto de un ritual, ni de ningún análisis, ni de ninguna práctica espiritual. ¿Me están entendiendo? Por eso no tiene nada de efecto, no tiene nada en realidad. Da gracias al Señor, pide que no te haga daño y ya, come. ¿Me entienden? Pónganse de pie, iglesia, vamos a dar gracias al Señor. El fundamento para la libertad en Cristo es Cristo mismo. Y tienes que buscar la plenitud de Cristo. Tienes que pedirle que llene tu corazón. Mira, si no dejas que Cristo llene tu corazón,
estás en el riesgo de que cada predicación que yo en cualquier lugar escuches se convierta para ti en una carga religiosa que al final no vas a poder soportar. Porque entonces vas a querer vivir la vida cristiana por obligación y no por amor. ¿Me entiendes? El pecado lo debes de abandonar por amor a Dios. Porque lo amas, porque lo conoces, porque sabes qué es lo que no le gusta. Así es que lo primero que debo de preguntarte es, ¿cómo está tu vida devocional? ¿Oras? ¿Lees tu Biblia? ¿Te estás relacionando con Dios? ¿Lo estás conociendo? Porque si no lo conoces, entonces no puedes vivir tu vida cristiana bien y en libertad. ¿Me entiendes? Hay normas para una vida cristiana y esas normas están en la lista de pecados que leímos hace rato. La inmoralidad sexual, las bajas pasiones, la calumnia, el enojo, la ira, la mentira. Y todo lo que la Biblia nos enmarca como un cuadro ético y moral bajo el que debemos de vivir. Eso es la vida cristiana. Así es que deja de amarrarte, deja de golpearte con pecados que no lo son, pero vive una vida cristiana libre. Y finalmente, Pablo termina con unas instrucciones adicionales para la vida cristiana. Y así como estás parado, voy a leértelas. Dedíquense a la oración. Dedíquense a la oración. La vida cristiana es la misma vida que tenías, cambiando las cosas, pero ahora tu vida cristiana incluye un elemento: la oración, la lectura de la Biblia, congregarte. Así cambió tu vida. ¿Me estás entendiendo? No vino alguien a golpearte y a decirte deja de hacer tal y tal cosa. No. La vida cristiana es la vida, pero con lectura, con oración. Perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros, a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el ministerio de Cristo, por el cual estoy preso. ¿Sabes cuál debe ser tu segunda preocupación en la vida? Que el reino de los cielos crezca. ¿Sabes para qué funcionan tus diezmos y tus ofrendas? Para que el reino de los cielos crezca. No es para otra cosa. No es para otra cosa. Si te preocupa, hasta el día de hoy no he vivido de los diezmos. Hemos vivido con lo que el Señor, creo que en su providencia, pues me ha bendecido. Tengo un trabajo. No voy a mentirte tampoco y decirte que en algún momento no lo he usado. Lo he usado cuando lo he necesitado. Quiero que seas libre, iglesia. Sé libre. Usamos bien tu dinero. Lo usamos bien. ¿Me entiendes? Tu vida cristiana ahora cambió a conectarte con Dios, a orar, a leer la Biblia, a congregarte y a buscar que el reino de los cielos crezca. Esa es la vida cristiana. Lo demás, tú eres libre. Estudia lo que quieras estudiar. Crece en lo que quieras crecer. Pon el negocio que quieras poner. Dedícate a lo que quieras mientras esté en el cuadro bíblico. Pero la vida sigue siendo la vida. Vive libre. ¿Me entiendes? Sé libre, iglesia. Oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Habla de Cristo. Aprovecha el tiempo.
Vete de vacaciones. Disfruta lo que comes, aun si es moronga. Disfruta a tu familia. ¿Entiendes? ¿Entiendes el cristianismo? Es la vida, pero mejorada, revolucionada. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Iglesia, seamos libres en nuestro cristianismo. No te fatigues por las cosas que pasan hoy. No forman parte de tu código. Tú no crees en la muerte. Tú no crees que los muertos regresen. Solo deja de hacerlo porque no forma parte de ti y ya. Pero vive tu vida cristiana al máximo. ¿Me dices amén? Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, llénanos de ti, Señor.